Muy buenos días, traders. Feliz domingo. Hoy estamos a 31 de agosto del 2025 y vamos a empezar con nuestro trabajo de análisis semanal para estar súper listos ahora para esta próxima semana de trading, que será una semana corta, ya que el lunes tenemos el día de trabajo en Estados Unidos, pero bueno, aún así tenemos que estar preparados. Entonces, obvio, creo que lo más relevante es empezar con esta noticia que tuvimos el viernes después de que los futuros cerraron, donde se nos avisaba que la Corte Suprema decía que los aranceles de Trump son declarados ilegales y bueno, perdón, es el Tribunal de Apelaciones. Entonces, bueno, esto en general, pues es una noticia que va a ocasionar volatilidad porque es incertidumbre. Vean, tuvimos esta noticia 30 minutos después de que los futuros cerraron, pero ya después tuvimos este tweet del presidente, donde obviamente está diciendo que esto no va a afectar los aranceles que todavía van a tener efecto. Entonces, esto ya conocemos que es algo es algo que se ha dado mucho en lo que son las presidencias de Trump. Entonces, creo que hasta que el mercado pueda tener bien señalado cuáles son qué es lo que significa estas noticias, pues mientras lo está digestiendo, pues ya sabemos nosotros como traders que lo que va a generar es volatilidad en los mercados y debemos de estar súper atentos a eso. Obviamente creo que la primera reacción podría ser negativa, pero bueno, vamos, vamos a seguirlo muy de cerca y estar súper atentos. Adicional a eso, cerramos ya el mes de agosto. Vamos a revisar posteriormente lo que es nuestra gráfica mensual para poder hacer este zoom que hacemos todos los meses y tener esta vista de dónde estamos, el precio en relación con la gráfica mensual. Creo que es muy importante como traders poder tener ese análisis. La estacionalidad de septiembre, como ustedes pueden verlo aquí en la gráfica, es negativa, entonces como que se va haciendo este cuadro perfecto, ¿no? Para a lo mejor pensar en un retroceso dentro de los precios, ¿no? Una estacionalidad bajista y luego aparte estas noticias nuevas que pueden generar como reacción inicial también venta en los precios, entonces nos vamos formando como este marco, ¿no? Para la próxima semana. Obviamente también tenemos que revisar, como siempre, nuestro tracker de las probabilidades de un próximo recorte para la próxima reunión de la Fed. Ya la tenemos ya el 17 de septiembre, estamos muy cerca. Estas probabilidades del 86% no se han movido mucho desde que tuvimos esas últimas noticias. Acerca del mercado laboral y las palabras de Powell. Entonces, vamos a seguirlo, vamos a ver si esta semana con los datos que vamos a tener del mercado laboral nos podemos acercar ya arriba del 90%. De todos modos, podemos ver en el Russell ya se ha movido positivamente, tuvo un movimiento bastante largo positivo relacionado con esto. Recuerden ustedes que el Russell pues son empresas pequeñas, es el sector que está más afectado por lo que son las tasas de interés. Entonces será interesante revisar si va a haber como más reacción, mientras nos acerquemos a probabilidades más altas del recorte. Quería revisar con ustedes como un poquito acerca de estos dos fuerzas que obviamente
mueven muchísimo lo que es este tema de las tasas de interés, ¿no? Y que lo revisamos todos los domingos aquí en lo que es el marco referencial. Entonces, sabemos que estas dos fuerzas, uno son la inflación, que son todos estos datos de los precios en Estados Unidos. Creo que está muy interesante verlo así como a grandes rasgos estas gráficas, porque creo que nos marcan como una historia muy clara, ¿no? Vemos como esta tendencia alcista, vean aquí en el PC, en el Price Index, vean acá en el CPI, vemos la misma tendencia alcista. Y luego en lo que es la otra fuerza que es el mercado laboral, tenemos también todos estos datos y vemos esto contrario, ¿no? Que hemos estado tratando de discernir acerca de qué tan peligroso es, ¿no? Y por qué la Fed debería o no debería de hacerle caso a estos visibles datos que marcan como un deterioro en el mercado laboral, ¿no? Sabemos que hay ciertos analistas, por ejemplo, yo que sigo a Lynn Alden muy de cerca, que tiene ciertos parámetros para marcar como este deterioro extremo y darle como una justificación más um, mejor a lo que es la Fed, que estamos muy lejos de esas marcas extremas que nos marca Lynn Alden y que por lo tanto pues nos deja así como un poquito de por qué la Fed va a bajar las tasas si los datos del mercado laboral todavía no muestran como estos signos, ¿no? Pero al final creo que lo que tenemos que aprender como traders es que, bueno, uno, obviamente las formas de medir el mercado, la fortaleza o debilidad del mercado laboral en Estados Unidos, bueno, son muchas. Aquí en esta página ustedes pueden encontrar bastantes datos. Y otra es ir viendo cómo cada analista puede tener como sus datos de seguimiento, ¿no? Yo recuerdo que de los analistas que yo sigo, lo que es la tasa, la que vamos a tener esta semana, la tasa de desempleo es muy importante. Como ustedes recuerdan, en algún video les mencioné que para Lynn Alden lo que es el seguro de desempleo marcaría también como algo muy interesante si nos llegara cerca de la cifra de 300,000, que vean, estamos muy lejos todavía de esa cifra, pero bueno, aún así, si ustedes recuerdan, uno de los datos que más movió de forma negativa al mercado fue este dato de payrolls no farm. Entonces, cuando se revisaron estos dos datos a la baja, no sé si pueden recordar eso, tuvimos como esta reacción negativa en el mercado. Entonces, creo que, y esta semana lo vamos a tener también, entonces creo que va a estar muy interesante y vamos a tener que estar muy pendientes de cómo reacciona el mercado, pero claramente creo que aunque podamos tener nuestras dudas, sí hay una tendencia clara de debilitamiento en el mercado laboral. Entonces, si Powell decide utilizarlo como justificación para bajar las tasas, pues bueno, nosotros simplemente tenemos que seguir esa expectativa, esas noticias, ir viendo qué tanto se alinean con las expectativas del mercado y estar muy pendientes. O sea, si lo último que tenemos acerca de de lo que son las tasas de interés es la relevancia del mercado laboral. Entonces, vean, esta semana todo estará, yo creo, concentrado en los datos del mercado laboral, porque vamos a tener bastantes. Tenemos desde el miércoles, vamos a empezar con este dato, luego vamos a tener estos otros datos los jueves y luego el viernes vamos a tener este dato que les comento, que la última vez que lo tuvimos en el mercado nos ocasionó bastante una reacción negativa. Entonces, aunque claro, aquí lo que también tenemos que analizar es que, recuerden, a veces las noticias negativas pueden ser positivas para el mercado en el sentido en que si estos datos del mercado laboral llegan para confirmar la continuación del debilitamiento del mismo mercado laboral, obviamente esto va a hacer que
se puedan subir las expectativas de que este recorte sí se nos vaya a dar en septiembre. La verdad es que yo reviso este dato en X y en los analistas y en los traders y en todos los que publican, y efectivamente la expectativa es de que vamos a tener un recorte en septiembre. Entonces, estos son de los últimos datos. Vamos a ver qué otros datos tenemos antes de la reunión. Después vamos a tener CPI, pero bueno, por las últimas palabras que Powell nos comentó, estaba más concentrado en lo que era el mercado laboral. Entonces, si el mercado laboral llega confirmando el debilitamiento del mercado laboral, es bueno porque nos va a ir confirmando lo que es este recorte de tasas que les digo, ya muchos traders están dando por hecho. Pero si después vamos a tener lo que es el CPI, que es en relación a la inflación, y llega muchísimo peor de lo esperado, eso podría como hacer un contra balance en esta situación. Entonces creo que en ese sentido las próximas semanas van a estar muy interesantes en el mercado y vamos a tener que tener muchísima precaución. Recuerden que como traders no nos vamos a adelantar a tener como una apuesta de, el mercado va a reaccionar de forma positiva o negativa de acuerdo a estos datos, sino vamos, una vez que esté la reacción del mercado, ya sea la alza o bajista, ya de ahí nosotros hacemos nuestro análisis y pensamos en cuáles son las mejores entradas con altas probabilidades para poder obviamente generar una ganancia en nuestro trading. Eso es lo más importante. Entonces, cada vez que ustedes tengan como alguna situación donde no entiendan bien por qué la Fed está tomando la decisión, a pesar de que existen como todos estos datos que pueden ser contrarios, pues eso no importa, ¿saben? O sea, en sentido muy simple, lo que ustedes puedan analizar, no le importa al mercado. Entonces, lo que tenemos que ver más bien es hacia dónde se está moviendo el mercado, con qué expectativas, y tenerlo muy presente, porque si esas expectativas cambian, eso va a mover mucho el mercado. Es cuando el mercado se mueve más, ¿no? O sea, es decir, si ahorita ya tenemos muchos traders que están con la idea, con la expectativa, el mercado tiene esta expectativa ya alta de que tengamos un recorte de tasas para septiembre, cualquier noticia que nos pueda llevar a pensar que este recorte no va a suceder, o sea, que baje las probabilidades de que suceda el recorte, me inclinaría porque va a haber una reacción negativa, ¿saben? Porque las noticias se estarían moviendo lejos de lo que el mercado está actualmente esperando en estas situaciones muy específicas de lo que son las tasas de interés. Entonces, por eso es muy importante hacer este análisis de los datos económicos que vamos a tener para la semana y lo que en general está moviendo al mercado, ¿no? Donde los ojos de los inversionistas y de los traders, ¿dónde están puestos? Entonces, ahorita obviamente sabemos que está en lo que es esta noticia del Tribunal de Apelaciones que salió acerca de los aranceles. Sabemos que va a existir este estira y afloje con el presidente y el Tribunal de Apelaciones. Entonces, todo eso es al final incertidumbre para el mercado y incertidumbre es lo peor que le puedes dar al mercado. No le gusta al mercado tener incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar, y eso puede tener un impulso primero negativo en los precios, ¿no? Adicional tenemos la estacionalidad de septiembre de forma bajista. Vean cómo es el peor mes en cuanto a rendimientos, entonces estar pendiente. Ya vimos todo esto de lo que son para las expectativas de la próxima el próximo recorte de tasas de interés. El lunes es asueto, entonces estamos frente a una semana corta de trading. Después, obviamente, también tenemos los resultados de las empresas, que como ustedes pueden ver, ya estamos en temporada baja de los mismos.
de momento veo este calendario y me llama la atención como podría estar interesante lo que es CRM, y fuera de ahí no veo nada más que podría, eh, que podría funcionar. Ay, perdón, aquí está Abgo. Abgo creo que va a ser la más interesante para esta semana. Es de semiconductores y si ustedes recuerdan, semiconductores es el que está un poco negativo y que de momento está como jalando los precios a la baja. Entonces, creo que este va a ser el más relevante para la semana. Lo vamos a tener de todos modos hasta el jueves, ya que cierra el mercado. Entonces, bueno, de todos modos tenemos martes y miércoles como aquí sin mucho ruido en el aspecto de los resultados. Por último, tenemos el Atlanta Fed GDP Now, que saben que también me gusta estarlo revisando de repente. Vean cómo tenemos como la primera lectura que se sale un poquito de las lecturas que habíamos estado revisando, que habían estado como en balance, como muy, entonces, esto igual, esto sería como, si lo leemos como la teoría nos dice, bueno, entonces en un entorno donde la economía aparenta ser fuerte, pues realmente eso no es como un entorno donde se quieren bajar las tasas de interés, ¿no? Pero por el otro lado, si recordamos un poco lo que Lynn Alden nos menciona en todo su análisis fundamental, es que sabemos también que ahorita estamos en un ciclo económico que está dominado fiscalmente. Entonces, muchas partes, muchos sectores de la economía están siendo impulsados por lo que es esta dominancia fiscal, ¿no? O sea, por todo este dinero que el gobierno está girando a todos estos sectores, ¿no? Y qué hacen. Entonces, esto obviamente es como este círculo vicioso, porque al final la única forma en que el gobierno puede estar haciendo esto es por estos déficits fiscales estructuralmente más altos cada día, y esto al final nos lleva a que se imprima dinero, esto nos lleva a la inflación, a una inflación que no se puede bajar, y donde entonces, aunque las tasas se bajen o aunque las tasas se mantengan en lo alto, no se puede cumplir con ese objetivo, ¿no? Esto es totalmente un efecto de estar en un ciclo económico dominado fiscalmente en Estados Unidos. Entonces, los invito a que revisen la página del INALDEN, revisen toda la información que tiene el Libre Sexo para acerca de este tema, para que lo puedan como a lo mejor digerir un poquito más. Yo ahorita lo estoy viendo de una forma muy general porque, bueno, lo que más nos interesa es nuestro análisis técnico, que es el que nos va a llevar finalmente a tomar o no una decisión para en nuestro trading ya dentro de la semana, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les quería hablar de este marco referencial. Y ahora, sin más, vamos a estudiar ya lo que es el análisis técnico del SPY. Listo, traders. Ya estamos aquí con el SPY. Vamos a revisar la gráfica mensual para tener este zoom que les comentaba que es muy importante tenerlo cada mes. Podemos ver claramente una tendencia alcista. Podemos ver que la estructura de la vela de agosto es expansiva para los compradores, es de color verde con muy poca mecha en su mínimo, en su máximo. La localización de la vela nos deja un máximo creciente y un mínimo creciente en relación a la vela anterior. Entonces, todo eso ya sabemos qué significa. Son indicios compradores. Estamos en una tendencia alcista, estamos partiendo desde el máximo mayor de la tendencia, y eso que nos lleva a pensar que obviamente tenemos espacio para que el precio pueda buscar liquidez, pueda ir a estructurarnos hasta un mínimo creciente mensual, que obviamente hablar de un mínimo creciente mensual nos lleva a tener pues incomodidad en lo que son las temporalidades más bajas, en la semanal, en la diaria, y qué decir de la gráfica de una hora. Pero por eso hacemos este zoom, ¿no? Porque al final sabemos que el mercado está también conformado por muchos inversionistas, y creo que son la mayoría,
que obviamente tienen expectativas largas de 10, 15, 20 años. Y bueno, y para ellos, ¿cómo les está funcionando sus inversiones? Pues de momento bien, ¿no? Porque la tendencia se ha mantenido alcista, eso es lo que tenemos y por eso es importante trabajar sobre ello. Entonces, obviamente creo que el lugar que sigue siendo como muy obvio donde el precio pudiera encontrar un soporte importante es aquí en esta resistencia de esta vela. Vean cómo al final viene a ser como esta resistencia de estos 3 meses, que es el previous all time high de febrero, que ya lo hemos mencionado mucho, de por ahí en la zona del 613. Entonces, bueno, creo que eso es lo más importante en la gráfica mensual. Vámonos a donde ya estamos más acostumbrados, que es en nuestra gráfica semanal, donde obviamente tenemos una situación un poco más debilitada, sobre todo para los compradores, ¿no? Podemos ver que la estructura de la vela es de doji, indicando un poco de indecisión, de neutralidad. Vemos que obviamente la mecha que parte del máximo es más grande que la mecha que parte del mínimo, recordándonos que obviamente los vendedores se activaron ahí en ese, cuando el precio marcó el último máximo histórico aquí en 649.48, pero al final no tuvieron como fortaleza para ni perder el precio inicial de la semana, ni hacer como un movimiento expansivo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, por eso me gusta más pensar esta estructura en un tono neutral. Eh, Vemos la estructura de todos modos con un máximo creciente y un mínimo creciente en relación a la vela anterior. Entonces, eso sigue siendo para los compradores. Por ejemplo, si revisamos lo que es los niveles Fibonacci desde este último mínimo que tenemos más importante, vemos que al final, pues todo esto, esta última acción de precios que hemos tenido en estas últimas semanas nos viene nos deja con una consolidación alcista mientras estemos por encima de este 38.2, de este 620. Aún así, yo sigo manejando la tesis de este mínimo creciente semanal que también podríamos tener. Insisto, obviamente un mínimo creciente semanal firme nos lleva a tener un poco de incomodidad en la gráfica diaria, porque la gráfica diaria tendría que cambiar a bajista para que nos pudiéramos poner en la posición de un mínimo creciente firme semanal que no hemos tenido en esta semana que tuvimos roja, la gráfica diaria no cambió a bajista. Entonces, este mínimo, por eso lo consideramos suave. No tuvimos ese cambio de tendencia de alcista a bajista y por eso todavía lo estamos esperando. Aparte, insisto, la localización del precio está desde el máximo mayor. Entonces, si estamos partiendo de un máximo mayor, creo que la teoría siempre nos indica que pues es muy lógico pensar en un retroceso, ¿no? Que nos lleve a estructurar un nuevo mínimo creciente en lo que es toda esta tendencia. Entonces, vamos a hacer a señalar lo que es esta zona. Me quedó muy mal. Entonces, aquí es donde no era esa mi intención. Perdón, ya. Ok, otra vez. Entonces, vean, este previous all-time high que estamos considerando de febrero como una zona muy importante donde el precio podría encontrar un buen soporte, viene a hacer confluencia con este nivel 50 Fibonacci, que creo que es también, pues sigue siendo alcista en general, no tan alcista como si el precio pudiera defender este 38.2, pero sabemos que donde tenemos que ya adaptarnos o cambiar nuestro sesgo predominante alcista es una vez que perdamos este 61.8, ¿no? Y que realmente el precio pudiera encontrar como aceptación por debajo de este nivel, ¿no? Es donde ya lo que se nos pone en juego, pues es obviamente un retroceso que venga a, a
a retroceder el 100% del movimiento que estamos midiendo en este ejercicio. Entonces, obviamente ahorita estamos muy lejos de esa situación. ¿Cuál es nuestro caso base? Pues la consolidación alcista, que el precio pudiera mantener por encima de este 620 para eventualmente después continuar en dirección de la tendencia. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Seguimos teniendo muy presente el previous all-time high de febrero, obviamente como una última línea de defensa. En el caso de la gráfica semanal, pues va a ser el máximo de estas dos velas de consolidación que tuvimos, y que vean cómo hace confluencia con este 61.8. Entonces, por eso quise iniciar como el análisis de la gráfica semanal con esta medición Fibonacci, porque creo que hace muy buena confluencia ahorita con esta tesis de soporte que hemos manejado ya desde, no sé, se me olvida, ¿no? Yo creo que desde que por aquí, desde esta vela que tuvimos esta consolidación, creo que hemos estado manejando en nuestro análisis de todos los domingos que el soporte, que el precio pudiera venir a testear esta área o esta área para continuar en dirección de la tendencia. Entonces, ahora vamos a analizar también lo que son los Anchor VWAP semanales. Creo que eso también nos dan una vista muy bonita de donde podemos tener confluencia importante. Vean, aquí estos son los anchors que considero de momento más relevante. Y vean cómo al final, si consideramos este previous all-time high de febrero, viene a ser confluencia con desde la fecha que hicimos este mínimo, que ahorita fue el que medimos con la herramienta de Fibonacci. Entonces, creo que es como un poquito más de información para, para seguir respaldando la tesis de esta zona como una zona muy buena para un mínimo creciente semanal, y después ir en continuación de la tendencia. Creo que eso es lo único a nivel de la gráfica semanal. Vámonos ahora sí a lo que es nuestra gráfica diaria. Aquí ya la tengo muy en un zoom. Obviamente vamos a empezar con lo que es el movimiento esperado semanal. Tenemos en lo que es la resistencia un nuevo máximo creciente. Tenemos en lo que es en el soporte un mínimo creciente en relación a este mínimo diario que tengo aquí señalado. Entonces, aún las opciones están considerando todavía como caso base para los compradores. Y eso creo que es muy importante para nuestro plan de esta semana, ¿no? Entonces, aunque tenemos estas noticias que pueden generar volatilidad, por eso es muy importante después tener este análisis y concentrarnos muy bien en nuestros niveles y en toda la información que podemos tener de la acción del precio y del volumen de las operaciones para poder tomar buenas decisiones en nuestro trading ya de día a día. Entonces, vamos a ver, la tendencia diaria es alcista, mientras la acción del precio respete este mínimo en el 634, o sea, nos pueda generar como un nuevo mínimo creciente por encima de este 634, por ejemplo, por encima de este 638, si el precio viene a hacer un retroceso a este 638, vendría a ser un nuevo mínimo en relación a este otro mínimo creciente. Entonces, la tendencia diaria se mantendría y el caso base alcista se mantiene intacto, ¿no? Entonces creo que eso es lo más relevante, y vámonos al final por nuestra gráfica de una hora para ahora sí estudiar un poco cuáles son los escenarios que serían más interesantes para participar. Ahorita voy a quitar lo que es los Anchor VWAP intraday, eso los vamos a ver al final. Entonces vamos a hacer zoom. Ok,
Entonces, creo que lo primero es obviamente seguir observando lo que es esta área de balance que tenemos por aquí señalada. Aquí tenemos obviamente el máximo histórico. Entonces, lo primero que estoy pensando es que si el precio abre en rango y se mantiene por encima de este 642.5, pienso más en que el precio continuaría a la alza, ¿no? Mientras respetara este 642. Creo que aquí tenemos estructura ligera que los compradores podrían reparar y creo que sería muy interesante. Entonces sería como lo primero que estaría pensando mientras el precio se pudiera consolidar por encima de esta zona que les estoy marcando aquí. Pensar tal vez en un breakout de este 646 con un retest nos daría una entrada larga para ir a testear el máximo histórico que nos daría este doble techo de momento, ¿no? Y de ahí ir viendo si sobre todo seguimos teniendo una rotación de sectores. Podríamos pensar en la continuación donde se haga el breakout del máximo histórico con un retest y entonces Blue Sky Territory, ¿no? Para los compradores. Creo que ese es el caso base más complaciente para los compradores. Ahora vamos a ver dónde las cosas se podrían poner interesante para los vendedores, aunque debido a esta rotación de sectores bastante sana que mantenemos, no soy como todavía muy fan de escenarios bajistas, pero bueno, aún así tenemos que estar preparados. Y ahorita lo que pienso, sobre todo analizando esta gráfica de una hora, es que aquí tenemos como estructura ligera también. Entonces, un corto podríamos pensarlo sobre todo si el precio viene a ser perforación de este nivel, empieza a encontrar aceptación, hace un retest del mismo nivel que ahorita estamos manejando en el caso complaciente para los compradores como soporte, en el caso en el caso para los vendedores se convertiría en resistencia y aquí podríamos comprar en un corto moviéndonos de la al B, ¿no? Y aquí obviamente en el 638 tendría que cerraría obviamente posiciones porque como les comentaba ahorita en la gráfica diaria, podríamos estar en una situación donde nos generara un mínimo creciente diario, entonces aquí podríamos buscar estructuras de reversión que nos dieran continuación alcista de la tendencia general que tenemos, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Entonces creo que para esta semana, para el SPY, el 642.50 y el 638 van a ser niveles muy, muy importantes. Ahora, si por ejemplo hacemos una medición Fibonacci de este último movimiento que tenemos, con este último máximo que marcamos, vean cómo estos niveles nos siguen, nos respaldan un poquito el escenario que ahorita yo les manejé, ¿no? Mientras tengamos una consolidación por encima de esta zona que vendría a ser 38.2, pues seguimos pensando como un caso complaciente para los compradores, seguimos pensando en que la tendencia va a continuar y mínimo nuestro primer objetivo alcista sería este máximo histórico en el 649. Ahora, si perdemos ya esta noción, vean aquí, este sería como un caso para a lo mejor mantenernos un poco alejados de este escenario de corto que les manejé del 642 al 638, porque técnicamente el precio estaría en zona de estos tres niveles Fibonacci, ¿no? Entonces es una zona bastante a veces choppy para los precios, ¿no? Entonces esto sería, ustedes ya tendrían que decidirlo si quieren operarlo, considerando la teoría de que teniendo estructura ligera los precios podrían moverse más rápido. Entonces, obviamente ya al final lo que es el mercado interno nos podría terminar de darnos la información para ver si vale la pena
subirnos a ese corto o mejor esperar el precio en esta zona del 638 para continuar en dirección de la tendencia. Eso sería un mejor caso, ¿no? Yo creo que un trade que valdría más la pena, más que este corto que ahorita les mencioné, siguiendo como esta información Fibonacci. Ahora sí, vamos a revisar los Anchor intraday, porque eso también nos va a generar esta situación, ¿no? Entonces podemos ver que primero estos dos anchor, ahorita de momento, que son de las fechas más cercanas que tenemos, están de forma de resistencia del precio. Entonces vean que al final, por ejemplo, un caso súper más alcista es si abrimos por encima de este 646, ya estaríamos encima de estos dos anchor VWAP. Entonces cualquier retroceso con un buen mercado interno nos podría llevar a este largo, ¿no? Sobre todo si podemos abrir ya en esta zona, ¿no? Que vendría no a ser soporte en este 642, sino en este 646, ¿no? Que nos vendría a dar también un mínimo creciente en la gráfica de una hora. Entonces, bastante interesante en ese aspecto. Y si se fijan, si el precio abre en este rango que ahorita lo revisamos, pues lo que a mí más me interesa para manejar este 642 como soporte es que vean cómo hace una muy bonita confluencia con estos Anchor VWAP de estas fechas que considero importante. Uno es este Anchor de este mínimo diario que tenemos por aquí, de este previous all time high y de esta fecha cuando tuvimos esta venta acelerada en estos 2 días. Entonces, por eso creo que este 642 puede seguir actuando como un buen soporte para darnos continuación en lo que es dirección de la tendencia. Y al final, vean cómo este 638 termina haciendo también confluencia con este Anchor que viene a ser de este otro mínimo diario. Entonces, ahí ya tienen toda la información. Vean dónde pudiera estar como el mayor riesgo de las operaciones y recuerden que ser pacientes en el mercado, ser pacientes para meter los trades, no llevarnos por el FOMO, no acelerarnos, siempre eso va a ser más redituable en nuestra operación en el largo plazo. Entonces, esos son mis principales escenarios, eso es lo que yo estoy viendo en lo que es en el SPY y ahora vamos a revisar el QQQ. Traders, vamos a revisar ahora QQQ. Empezamos con la gráfica mensual. Vemos aquí una vela que obviamente es un poco más problemática que para los compradores que en el SPY. Tenemos una mecha mucho más profunda en su máximo después de marcar el máximo histórico. Pero aún así estamos partiendo del máximo mayor. Entonces sí tenemos a nivel mensual una presión vendedora que logró empujar los precios muy regresándolos al rango del mes pasado, que eso es pues quita momentum para los compradores, pero bueno, de la localización aún así tenemos el máximo creciente y el mínimo creciente, ¿no? Entonces esos son indicios compradores, aún así podemos ver claramente una tendencia mensual alcista para el QQQ. Entonces, sí hay como una pérdida de momentum, pero a nivel mensual todavía no hay mucho de qué preocuparnos. Ahora vámonos a la gráfica semanal, donde las cosas se están poniendo un poco más interesantes, ¿no? Sobre todo desde que tuvimos este doji, este martillo invertido, que aunque fue para los compradores, vean, hemos tenido dos semanas donde los precios no han podido superar este precio de cierre de esta vela. Y bueno, vean la vela de esta semana, ¿no? Totalmente otro martillo invertido para los vendedores. Aún así es gris que los vendedores no pudieron tener expansión después del precio inicial. Pero considerando como esta estructura de estas últimas 2 velas semanales, pues creo que podemos notar estos indicios para los vendedores, aunque
Insisto, ¿cuál es la localización de los precios? Bueno, en relación a la tendencia, pues todavía estamos más cerca del máximo mayor, ¿no? Todavía obviamente estamos en una situación en la gráfica semanal donde los precios pueden encontrar un soporte para estructurar un mínimo creciente firme semanal, al igual que en el SPY, ¿no? Que es esta zona también del previous all-time high de febrero que tuvimos. Vean ustedes, o sea, la historia ahí la tenemos muy parecida. Tuvimos el breakout y no hemos tenido realmente el retest para validarlo como soporte y continuar en dirección de la tendencia. Entonces, no tenemos obviamente un cambio de sesgo a nivel semanal, tenemos como más bien un debilitamiento en el momentum de los compradores. Eso es lo importante. Ahora vamos a revisar como el FIBO desde ese mínimo del gap de China hasta ese máximo histórico y podemos ver que, bueno, estamos muy por encima de ese 38.2. Que ese 38.2 está muy por encima aún así de nuestro previous all-time high que también estamos considerando como soporte. Entonces vamos a ver qué es lo que nos depara el QQQ con estos primeros indicios de pérdida de momentum para los compradores. También recuerden que esto es muy importante porque si el QQQ hace un cambio de sesgo, tenemos una divergencia donde el SPY nos está dando indicios alcistas, pero el QQQ está divergente negativo. Eso nos puede hacer que lo más probable es, lo mejor sea mantenernos fuera del mercado, sabiendo que los mejores trades los tenemos cuando tenemos una sincronía con estos dos principales índices, ¿no? El QQQ y el SPY. Entonces, vamos a revisar lo que son los Anchor VWAP semanales para tener como esta perspectiva también. Podemos ver claramente que aún así los precios están muy por encima de estos Anchor VWAP semanales que consideramos importantes. Entonces, no hay en sí como, no debemos, aquí lo más importante es no acelerarnos hacia allá. Va a haber ahora este cambio en la tendencia diaria que nos va a llevar a este mínimo creciente firme semanal. Tenemos, pues, esta localización de precios sigue siendo más para los compradores que para los vendedores, ¿no? Vámonos a la tendencia, a la gráfica diaria, que creo que es aquí donde los vendedores están hablando, bueno, es de lo que más se está hablando ahorita en relación a lo que es el QQQ y pues es la estructura de este hombro, cabeza, hombro, ¿no? Que viene a ser para los vendedores, pero sabemos que realmente para que se valide esta estructura que tenemos aquí, tenemos qué es lo que el precio tendría que romper, pues la base de esta misma estructura que estamos, de la que todo el mundo está hablando ahorita, ¿no? Entonces sería como perder este 566.50, donde podríamos tener como un momento más bajista en lo que es el QQQ. Entonces, definitivamente el QQQ presenta más debilidad, presenta más información para los vendedores y si tenemos esta divergencia, pues tenemos que estar muy atentos en cualquier trade alcista que queramos operar en el SPY, ¿ok? Eso es muy relevante. En lo que es el movimiento esperado de las opciones, pues podemos ver que técnicamente la resistencia nos está marcando un máximo decreciente, que es un más indicio para los vendedores. Del lado del soporte nos viene a marcar este doble piso con este mínimo diario también, que sería ya mucha debilidad para los compradores, que el precio pudiera venir a posicionarse hasta esta zona. Vean cómo también estaríamos técnicamente perdiendo la media móvil simple número 50. Entonces, pues bueno, esto va siendo el caso para los vendedores. Ahora, un poco más en el corto plazo para no perdernos y que esto es lo que
va a ser como nuestros principales escenarios para la próxima semana. Creo que lo más interesante es tener presente como toda esta área de balance que tenemos desde el 573 al 569. Creo que si el precio se mantiene como en esta zona, sobre todo para los que somos traders de tendencia, nos mantiene fuera porque no hay en sí como una ventaja aquí. Eh, ¿Por qué? Pues es muy claro, ¿no? Tenemos esta estructura de este máximo creciente, pero después aquí tenemos un máximo decreciente, pero por aquí tenemos un mínimo creciente y luego aquí tenemos este mínimo creciente. Entonces tenemos una confluencia de niveles que se tienen que resolver eventualmente para los compradores o para los vendedores, pero mientras tengamos tanto señales bajistas como señales alcistas que si ven no se van a resolver mientras el precio se mantenga en esta zona, vean cómo está claro que se sigue sin resolver como toda esta estructura que tenemos que dan indicios para ambos lados, pues entonces lo mejor sería mantenernos fuera del mercado, sobre todo si los precios continúan en esta área de balance que tenemos aquí, ¿no? También, o sea, creo que es relevante como recordar, pues bueno, o sea, tuvimos esta área de balance, después el día jueves tuvimos como este breakout que fue a testear como este último nivel que teníamos muy presente de nuestro análisis del domingo pasado, como precisamente una amenaza para que se generara un nuevo máximo decreciente. Por eso aquí ustedes lo pueden ver como el origen de venta. Y habíamos dicho en el análisis del domingo pasado que obviamente la situación más complaciente para los compradores era ya una vez que los precios pudieran encontrar aceptación sobre este nivel para continuar, obviamente primero a testear el máximo histórico y después en Blue Sky Territory. Obviamente eso no sucede. El jueves se hace el testeo, se hace primero un breakout muy interesante del área de balance que era muy complaciente para los compradores, pero bueno, el viernes hace que ese breakout se invalide, ¿no? Y de hecho el precio viene a recorrer toda la zona del balance hasta el soporte del mismo balance, ¿no? Entonces eso vuelve este breakout falso, hace que precisamente que esta estructura se mantenga como un máximo decreciente y una amenaza real para los compradores. Entonces, eso es lo que está muy interesante ahorita en el QQQ. Otra cosa que podemos pensar si tenemos como una continuación de los precios en esta zona, pues es una comprensión del rango de movimiento y necesitamos ver a los precios salir de esta zona para poder tener mejores probabilidades, ya sea en los trades que pudiéramos pensar dentro del QQQ. Entonces, de acuerdo a toda esta información, pues podemos revisar rápidamente que un precio que se pudiera ir moviendo un poco de forma alcista para ir invalidando este escenario bajista que pudiera ser primero aceptación sobre este 573, me mantendría como un poco más neutral pero más optimista a nivel de los compradores. Después pudiera posicionarse por encima de este 574, bueno, es muy bueno y finalmente pudiera darnos este breakout de este 576, bueno, totalmente ya invalidaría como este escenario que estamos proponiendo para los vendedores. Hacemos el retest y entonces pensamos en un largo para este testeo del máximo histórico en 583.32, que bueno, sería un poco excesivo de acuerdo a las opciones, pero bueno, ese sería como el primer escenario que estoy contemplando. Ahora, para los vendedores, obviamente, de acuerdo a la última acción del precio que tuvimos el viernes, si tenemos esta consolidación de precios en estos mínimos, en esta zona de valor, podemos pensar como esas líneas no eran. Podemos pensar como en esta estructura de banderín bajista. Entonces, aquí podríamos pensar tal vez en un corto que es
por la zona es más bien como un scalp. Aquí un retest de este 569 como resistencia para ir a testear este 566.50, que es donde tendríamos que ver si los compradores van a aparecer para respetar este mínimo diario de aquí y generarnos un nuevo mínimo diario creciente en esta zona y de ahí continuar en dirección de la tendencia. Entonces, igual este corto no lo podemos ahorrar, no lo veo como lo más interesante para esta semana, ¿no? Sino yo creo que sería más interesante esperar el precio en el 566.50. Ahora, podemos analizar también desde los niveles Fibonacci desde dos perspectivas. Uno, desde este máximo histórico hasta este mínimo y vean. Analizando estas mediciones y estas herramientas Fibonacci, vean cómo ahorita el precio ahorita está en tierra de nadie, está dentro de estos tres niveles que no nos van a, que insisto, no nos dan ventaja para los que queremos seguir la tendencia del precio. Entonces vean cómo lo importante para los compradores sería salir de este 61.8, empezar a encontrar aceptación para continuar y esperar que el precio recupere todo este movimiento que estamos midiendo de esta forma, o igual para los vendedores sería que el precio saliera por debajo de este 338.2, pero yo esperaría, sin embargo, lo que sería el breakdown de este 566.50 con su retest, y ahora sí creo que esto sería un corto muy interesante para ir a testear este 560, ¿no? Y sin embargo, si hacemos la medición desde este mínimo hasta el máximo de esta semana, tenemos esta otra valoración donde lo que yo les comentaba en un inicio, ¿no? O sea, si empezamos a hacer una consolidación de precios que poco a poco vaya saliendo de esta zona, pues va invalidando un poco la tesis de los vendedores, nos va dando como herramientas para pensar que podemos recuperar todo este movimiento hasta este 578. Ahí podríamos tener como tal vez algunos escenarios scalps interesantes, pero sin embargo mi tesis principal es que yo creo que para que los compradores pudieran tener realmente una ventaja es estar por encima de este 576.39. Ahora, podemos también analizar por último lo que son los anchor intraday de una hora. Entonces, vean, igual aquí tenemos todo el cluster, que es lo que les comentaba. Aquí con todo este cluster, resistencias y soportes de todo este nivel, no queremos, realmente no creo que tengamos nada que estar haciendo mientras el precio se mantenga en esta zona del 573 al 569. Ya una vez que el precio pueda encontrar aceptación por debajo de todos estos anchor VWAP, pues sería un indicio bastante fuerte para los vendedores, o una vez que encuentre aceptación por encima de todo este clúster de los anchor VWAP intraday, pues sería un indicio muy fuerte para los compradores. Entonces, creo que bastante paciencia para manejar los trades dentro de QQQ. A su vez tenemos que recordar que es una semana corta, vamos a estar muy pendiente también del mercado laboral y bueno, de todos modos vamos a revisar ahora el Russell a ver qué más información podemos tener importante para esta semana. Listo, traders. Último índice, el Russell. Vamos a revisarlo rápidamente. Recuerden que este no lo opero directamente, pero creo que es importante analizarlo porque pues al final tiene injerencia en lo que es el SPY, ¿no? Obviamente tenemos un mes bastante bueno para el Russell. Creo que
Sabemos que todo esto fue derivado de la noticia que ahorita estábamos platicando sobre ya el probable recorte de tasas para lo que es la reunión de septiembre, y sabemos que el Russell es muy sensible a lo que son ese tipo de noticias. Entonces, bien para los compradores en todo este mes de agosto. Aún así estamos todavía lejos de marcar un nuevo máximo histórico. El máximo histórico lo tenemos aquí en 244.98. Creo que al final para esta temporalidad mensual el nivel más relevante que veo es en esta zona. Creo que será muy importante que los compradores no pierdan este nivel, vean, porque estamos también ya dentro de esta última zona de balance alcista que tenemos. Debemos de seguir encontrando aceptación en lo que es esta zona, entonces definitivamente perderlo pues sería muy malo en lo que es esta temporalidad. Pero bueno, de todos modos, para las temporalidades más bajas, ya estar en un escenario como este, pues muchas cosas tendrían que pasar, ¿no? Y que tendríamos que ir revisando. Pero, ok, en la gráfica semanal lo que vemos es una estructura de vela un poco pues también de indecisión, de doji. Aún así es para los compradores, mechas tanto en su máximo como en su mínimo, pero en la localización tenemos la estructura de un máximo creciente, de un mínimo creciente, entonces eso es bueno para los compradores. Vean aquí cómo estamos por encima de todos estos anchor intraday semanales. Eh, Vean también cómo estoy marcando, estoy midiendo con la herramienta FIBO desde este mínimo, que creo que es el más importante semanal que tenemos. Y yo creo que para los compradores, mientras nos mantengamos por encima de este 38.2, vamos a estar considerándolo como una consolidación alcista, que eventualmente lo que nos va a dar es una continuación de la tendencia, ¿no? En lo que es la gráfica diaria, pues también tenemos claramente una tendencia alcista. El movimiento esperado de las opciones nos dan como posibilidad un máximo creciente y un mínimo creciente. Todo eso son indicios para los compradores. Entonces, si el Russell puede seguir manteniendo como este momentum para los compradores, que si se fijan que es lo que no tiene el QQQ, pues eso va a seguir como es bueno para los trades que al final podamos detectar alcistas en el SPY. Obviamente, toda esta es el área de balance en la que estuvimos atorados bastante tiempo aquí en el Russell. Tuvimos de todos modos el breakout. Entonces yo creo que cualquier retroceso que el precio pudiera tener, mientras se mantenga por encima del área del high balance de este 226, voy a seguir, sería algo muy complaciente para los compradores. Seguiríamos pensando en que la tendencia va a continuar dentro de este índice. Entonces, eso es todo. Ya terminamos con nuestro análisis semanal. Espero que puedan seguir descansando. Descansen el día de mañana o utilícenlo para repasar teoría, de análisis técnico o de lo que más les guste, o de las herramientas que más les guste utilizar para su trading, y todo el éxito del mundo para el día martes. Bye.